Hola, hola, bienvenidos a este podcast sobre educación. Recordemos que estuvimos en el capítulo pasado, nuestro primer capítulo, trabajando, hablando acerca de este primer modelo, que es el modelo normativo, ¿no? Estuvimos mencionando pues esas ventajas, desventajas de este modelo que pues pretende dejar unos estándares y unas normas en la educación de cada país. Para este segundo capítulo queremos hablar de los conceptos acerca del modelo prospectivo. Entonces, para esto, pues tenemos al profe Carlos. Profe nos acompaña el día de hoy, que nos estará también aportando conocimiento acerca de este modelo. ¿Qué más, profe? ¿Cómo vamos? Buen día, profe Jeffrey. Buen día para todos. Claro que sí. Hoy vamos a hablar en este podcast y vamos a definir el modelo prospectivo, a hablar un poco de lo que se trata, en qué consiste, cómo se aplica dentro del contexto colombiano y cuáles son sus ventajas y desventajas. Eh, Empecemos entonces, ¿qué es el modelo prospectivo? Entonces, es un enfoque innovador que busca anticipar y preparar a las instituciones educativas para enfrentar los desafíos actuales y los que se vienen a un futuro cercano. Es importante tener en cuenta que, pues, en el anterior podcast, pues, hablábamos del normativo, de todas las normas que se establecen, de lo que nos establece el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, en este modelo prospectivo, pues, es ver a futuro de lo que va a pasar con la educación, ¿cierto? Con nuestras instituciones. Entonces, es adelantarnos a esos cambios. Profe Jeffrey, ¿qué caracteriza el modelo prospectivo? Sí, profe, pues tenemos el enfoque de este modelo, que es la planificación estratégica y la visión a largo plazo. Aquí se quiere identificar, se quieren, digamos que buscar esas tendencias y esas oportunidades que ayuden a mejorar la educación, que ayuden a anticipar esos cambios que podrían llegar a afectar pues a una institución educativa, ¿no? Pues, profe Carlos, también podríamos sumarle a esto unos conceptos clave, ¿cierto? Que podríamos asociar a este modelo. Exactamente, profe Jeffrey. Es súper importante tener unos conceptos que vamos a tener en cuenta pues, para entender este modelo prospectivo. Entonces, dentro de los conceptos que tenemos es la prospectiva, que hace referencia al análisis de las tendencias y escenarios futuros, ¿cierto? Es súper importante adelantarnos a esos cambios que van a venir. Entonces, es súper importante, antes de que lleguen esos cambios, pues nosotros ya estamos preparados para ellos. Tenemos la visión estratégica, entonces, pues tenemos que hacer una visión estratégica de esos objetivos. Entonces, tenemos que definirlos y definir esas metas a largo plazo. También tenemos que tener ese componente súper importante que es innovación, que hace referencia a la búsqueda de soluciones creativas y efectivas pues, para el entorno local en el cual nosotros estemos trabajando. También la flexibilidad. En este modelo prospectivo tenemos que hablar de flexibilidad, ¿cierto? No puede ser eh, un modelo de gestión estático, ¿cierto? Tiene que ser muy flexible. Entonces, por eso nos habla de la capacidad para adaptarse a cambios y desafíos. Ahora podemos hablar de las ventajas y las desventajas de este modelo. Sí, profe, muchas gracias por ese aporte. Yo creo que es muy importante tener en cuenta esto que nos acabas de decir. Tenemos también unas ventajas. Me gustaría a mí hablar de los dos aspectos, ¿no? De las ventajas y de las desventajas que se pueden presentar con estos modelos, ¿no? Pues en ventajas que tenemos, que esto ayuda a mejorar la capacidad, ya que pues se anticipa y responde a tiempo a los cambios, ¿no? Entonces, una institución educativa tiene, como ya tiene, digamos que anticipado lo que se quiere lograr, tiene el tiempo suficiente para ir trabajando e irse adaptando a lo que es necesario. También tenemos que fomentar la innovación y la creatividad. Tenemos que incrementar la eficiencia y la efectividad en las tomas de decisiones. ¿Qué quiere decir? Que pues como hay un tiempo para un mayor análisis, hay un tiempo para una mejor planeación, a partir de allí pues se debe y se obliga a tomar unas buenas decisiones en pro de estos cambios que se deberían aplicar a la institución educativa. También fortalece la colaboración y el trabajo en equipo.
Esto hace que sea algo interdisciplinario, que haya una comunicación entre las disciplinas, entre cada uno de los actores de la institución educativa, que logren una innovación, que logren una mejora, esa mejora continua en la que siempre se apunta a estar, ¿no? Tenemos también unas desventajas. Esas desventajas, pues, son como que se requiere una inversión significativa en recursos y tiempo. Claro, por la planeación, por el análisis, es necesario invertir bastantes recursos allí. También puede ser difícil implementar en instituciones con estructuras muy rígidas, ¿no? De lo que hablabas ahorita, profe, ¿no? De la flexibilidad. Si la estructura es demasiado rígida en la institución educativa, pues va a ser muy complicado o va a haber una desventaja si se aplica este modelo. Y también pues que requiere un liderazgo visionario y comprometido. Si el líder o quienes están a cargo allí en la institución educativa, quienes están haciendo la gestión educativa, la administración educativa, no tienen esa visión, pues va a ser muy complicado o se va a convertir en una desventaja si se aplica este modelo. Eh, pues ya teniendo ventajas y desventajas, profe, no sé si te parece y hablamos de nuestro contexto, el contexto colombiano, el contexto de la educación en Colombia. Muchas gracias, profesor. Excelente aporte, ¿cierto? Hablar de las ventajas y desventajas. Ya lo habíamos hablado en el anterior podcast, pues todos los modelos no son perfectos y casualmente en este modelo estamos hablando de flexibilidad. Entonces, pues también podemos tomar elementos de otros modelos. Eh, Efectivamente, entonces vamos a hablar del contexto nacional. Entonces, en este ejemplo del que les voy a hablar, pues estamos hablando del Plan Nacional de Educación, ¿cierto? Que este Plan Nacional de Educación pues se estableció en el 2016 y culminará en el 2026. Ya estamos a puertas de la culminación. Entonces, ¿qué es lo que busca este Plan Nacional? Pues mejorar la calidad y relevancia de la educación en Colombia. Este es un documento estratégico que establece los objetivos y metas para mejorar la calidad y relevancia de la educación en Colombia. Entonces, tenemos que hablar de cuáles son esos objetivos principales, ¿cierto? Entonces, el primero de ellos es mejorar la calidad de la educación, ¿cierto? Entonces, si nosotros hablamos de estandarización y si estamos hablando de prospectiva, pues es importante hablar de la calidad, ¿cierto? ¿Cómo mejoramos la calidad? El segundo, incrementar la cobertura y acceso a la educación. Es importante destacar que en nuestro contexto local, los diferentes gobiernos han estado buscando ampliar esta cobertura, ¿cierto? Y pues se tienen referentes en los cuales ha sido muy efectivo. El tercero de ellos, fortalecer la educación para el trabajo y el desarrollo, ¿cierto? Entonces, no solo es educación profesional, ¿cierto? Entonces, también tenemos que tener un componente educativo para el trabajo y el desarrollo. Fomentar la innovación y la investigación. Para impulsar el desarrollo y la innovación, pues es necesario tener un componente de investigación bastante grande en las diferentes instituciones educativas, ¿cierto? Entonces, que nazca desde las instituciones educativas para que esto sea llevado a nivel empresarial. Mejorar la gestión y la eficiencia del sistema educativo, ¿cierto? Entonces, pues, si estamos hablando de calidad de educación, pues es necesario que se implementen esos sistemas de calidad y pues estos tienen que ser medibles. Entonces, también pues tenemos que hablar de ejes estratégicos. Entonces, dentro de esos ejes estratégicos tenemos la educación inicial y básica, ¿sí? Antes pues no se tomaba tan en cuenta esta educación inicial y pues de acuerdo pues a diferentes referentes, ¿cierto? Como Piaget, que nos habla de los estadios del desarrollo de los infantes, pues uno de esos elementos principales y donde los niños están desarrollando esa capacidad de absorción de información, pues es en la educación inicial. Entonces, es muy importante que se haya incluido en este plan decenal. También se habla de educación media y superior. También se habla de educación para el trabajo y el desarrollo. Entonces, acá en la educación para el trabajo y el desarrollo es importante que pues tenemos una institución
de calidad en el país como lo es el SENA. Oh, profe, sí, súper importante. Sí, muchas gracias, profe. También hablar de investigación e innovación. Entonces, pues todas las instituciones tienen que tener ese componente de investigación e innovación, sea educación para el trabajo o sea educación media o sea educación inicial. También se habla de la gestión y el financiamiento del sistema educativo. Entonces, ¿de qué manera es que se financia esa educación? Entonces, pues, en el caso particular de Colombia, pues tenemos que está regulado por el Ministerio de Educación Nacional, pero pues tenemos instituciones de educación privadas y públicas. Entonces, ¿cuáles serán estas acciones clave que nosotros tenemos que tener en cuenta? Entonces, la primera de ellas, pues la implementación de la reforma educativa, ¿sí? Entonces, es necesario hacer una reforma a la educación en Colombia. Entonces, por eso se establece la ley 1753 de 2015. También la creación del Sistema Nacional de Educación. El fortalecimiento de la educación inicial y básica, pues ya habíamos hablado de lo importante que es esa educación inicial, que es el pilar pues para los otros niveles de educación. La ampliación de la educación media y superior, la implementación de programas de educación para el trabajo y el desarrollo. Efectivamente, pues no todos los estudiantes del país pues van a llegar a ejercer niveles profesionales. Entonces, también pues se establece esa educación para el trabajo, ¿sí? Y entonces, pues también eso permite a las instituciones del país desarrollar algo que se denominan los niveles propedéuticos. Bueno, entonces también el fomento de la investigación y la innovación, la mejora de la infraestructura educativa. Entonces, otro componente súper importante que es la infraestructura. Por eso nosotros vemos que en el país, en las diferentes ciudades, se están construyendo nuevas instituciones, se están mejorando las que están, dotándolas, ¿cierto?, de tecnología, sus laboratorios. Para continuar, pues es necesario hablar de avances y logros. ¿Qué es lo que se ha logrado en el país? Entonces, para 2020 se da que se tiene un incremento en la cobertura educativa del 95.5%. Pues considero que es súper relevante porque pues se ha avanzado bastante. También la mejora en los resultados de las pruebas saber de 2019. También la implementación de programas de educación para el trabajo y el fortalecimiento de la investigación en la universidad y la innovación en universidades. También la creación de la red de escuelas innovadoras. Bueno, entonces, hemos hablado de muchas temáticas y muchos elementos, entonces también tenemos que hablar de cuáles son esos desafíos y esos retos que nos esperan. Entonces, tenemos la brecha de calidad entre instituciones educativas, ¿sí? ¿Por qué existe esa brecha de calidad en las instituciones educativas? Pues existen esos componentes sociales, esos componentes regionales, ¿sí? Esos componentes de accesibilidad. La desigualdad en el acceso a la educación en zonas rurales y vulnerables, efectivamente lo que hablamos en el punto anterior. Insuficiente financiamiento para la educación. Entonces, pues no es lo mismo hablar de una educación privada a una institución de educación privada, a una institución de educación pública, ¿cierto? Entonces, pues van a existir algunas limitantes. Baja eficiencia en la gestión del sistema educativo. Necesidad de actualizar la legislación educativa. Es súper importante, pues, estar evaluando siempre constantemente esas políticas educativas y, pues, ir realizando unos reformulamientos de estas. Profe Pues, Jeffrey. sí, profe, no, pues ahí estaba yo muy concentrado, poniendo atención, muy buen ejemplo, muy buena información dada a este contexto colombiano.
Muchas gracias, profe, por esos aportes. Realmente yo creo que nos sirven bastante para los que queremos que la educación siga avanzando, ¿no? En términos de calidad. Eh, pues, ¿qué tenemos? Tenemos en resumen que este modelo prospectivo apunta a la innovación, ¿no? Ya lo habíamos hablado, a poder anticipar y preparar a las instituciones educativas para que se puedan enfrentar a esos desafíos del futuro. Entonces, pues yo creo que ya para el día de hoy estaríamos cerrando este capítulo del podcast, profe. ¿Algo más que nos puedas aportar? Muchas gracias, profe Jeffrey. Sí, yo diría que como aporte podríamos decir que las instituciones educativas en Colombia y en todo el mundo consideren este modelo para mejorar su capacidad para innovar y responder a cambios. Agradecer a todos por unirse a nosotros el día de hoy. En nuestro próximo capítulo exploraremos otro modelo de gestión educativa. Claro que sí, profe. Entonces, hasta la próxima y nos estamos viendo.